quizá ese ya lo lograron, ¿no? Ya ahorita lo van a producir ese en línea. ¿Cuál? El japonés, el de Cesta. Ellos ya llegaron, sí. Será porque y por lo menos a este le dio mucho, a esta no le dio mucho. Se viene, sí. Bueno, la botay. Se llama táctica. Vamos a empezar a cerrar eso. 271. Birshut Moray Berrabotay. Amén. Estamos en Perashá Jucat. Muy bien. Esta es la Jucat. Esta es la ley de la Torah. Vamos desde la 271. De las palabras de nuestro maestro el Sera Shimshon, Rabbi Shimshon Nachman, Bar Nachman. ¿Okay? Acá vamos de la 12 y 7. El Sera Shimshon trae una explicación muy bonita sobre el tema de la parada Duma. El tema de la parada Duma dice, que hay Midrash que hemos hablado ya en esta semana, varias oportunidades, de que ni aun Shlomo Amelech pudo comprender la razón de la parada Duma. Pero, dice el Sera Shimshon, página 267, dice, la mitzvah de la parada Duma era para todos un estatuto, o sea, un hok, menos para Moshe Rabbeinu. Dice, בסוד חוקת התורה ואשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, קחו לי אליך פרה אדומה, תמימה ואשר בהם בה מום אשר לא עוליה עול. Estas palabras de Torah sean para verajá, atzlajá, éxito, protección y refugio shelema de todo el clan Israel y de todo, en particular este Kal Kadosh, de todos nuestros hermanos en la tierra sagrada. Amén. Que llega a dice la Torah, esta es la orden que la ley que Hashem ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca de pelo rojizo perfecto en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Es el pasú que se empieza nuestra perasha. La Gemara en Maset Sanedrín 56b dice que a su salida de Egipto, curando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel llegó a Mará, recibieron unas cuantas mitzvot antes de recibir la Torah en el monte Sinai. Entre estas se encontraba el estatuto de la vaca roja. Eso dice la Gemara. O sea, dice, cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, recibió algunas mitzvot. Entre esas, mitzvah de Rosh Chodesh. Bueno, en Egipto recibió mitzvah de Rosh Chodesh. Recibió la Tenjum Shabbat, recuerdo ahora, la prohibición de ir a una distancia más de 1 mil en Shabbat del campamento. Pero también recibió otras mitzvot, y entre esas, dice la Gemara, en Masejet Sanedrín, recibió la mitzvah de la parada Duma. Es decir, la mitzvah de la parada Duma no es una mitzvah que es una discusión que hay en los Rishonim. La discusión de los Rishonim, ¿cuál es? La discusión que hay entre el Rambam y Nachmanides y el Rimesra, Rabbeinu Mesra. Es decir, ¿cuándo fue que tuvo lugar el episodio de la parada Duma que está mencionado en nuestra perashá? Tuvo lugar en este momento, porque sabemos que la Torah no es un libro cronológico, no es un libro de historias que va subsecuentemente pasaron las cosas históricamente hablando, sino que va asociando, va uniendo conforme a situaciones que van presentándose. Lo mismo con la historia de Korach, pero bueno, ¿cuándo fue lo que sucedió el episodio de Korach, en la parashá anterior? Ahora, dice que cuando el pueblo de Israel se da a Mitzrayim, Hashem ya le entregó la parada Duma. ¿Por qué esto es importante? Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Por qué tenemos que fijarnos en que al salir de Mitzrayim Dios le dio mitzvot al pueblo de Israel? Inmediatamente salimos de Egipto y una de ellas, antes de recibir la Torah, fue la parada Duma. Esto parece contradecir lo que dice el Midrash Tanhumá y que Rashi también cita al final del capítulo 19, que dice que la vaca roja vino a expiar el pecado del becerro de oro. Eso es lo que mucha gente dice. No, ¿por qué la parada Duma? Porque esto viene a ser ¿qué? Capará. Viene a ser expiación por el pecado del becerro de oro. Ese Rashi famoso, Midrash conocido. Pues el becerro de oro
sucedió después de que el pueblo de Israel estuvo en Mará. Dice, ¿cómo puede ser? Si ya había sido entregado a la parada Adumá. ¿Cómo puede expiar? Si el becerro de oro ya fue mucho después. ¿Ah? Esta contradicción se puede resolver con lo que encontramos en el Midrash Shemot Rabbah 3:20, que explica el versículo de Shemot 3:7, en el que Hashem le dice a Moshe: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La expresión bien he visto en hebreo es repetitiva. Ra'u ra'iti. Vi, literalmente significa ver, he visto. Yo he visto. Ra'u ra'iti. O sea, está en pasado el verbo. Perdón. Veo. Está en presente el verbo. Ra'u. Yo veo. Y he visto. Y ahí está en pasado. Aprendemos que con ello Hashem le quiso decir a Moshe: tú ves una sola cosa, que ellos vienen al monte Sinaí y reciben mi Torah, pero yo veo dos cosas. Además de que reciben mi Torah, yo veo que se desviarán en pos de unas de las figuras que conforman mi carroza cuando yo me presente ante ellos para darles mi Torah, y ellos me harán enojar con esa figura. El becerro de oro era una de las figuras de la carroza celestial, de la visión profética que ellos tuvieron. Esto es lo que significa el versículo. Más le lisonjean con su boca. O sea, a pesar de que ellos lo hicieron enojar, Él es misericordioso y expía el pecado. Es decir, ya desde el principio, cuando todavía el pueblo de Israel estaba en Egipto, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que en el futuro el pueblo de Israel pecaría haciendo el becerro de oro. Y por eso ya desde Mará, Él les preparó el remedio antes de la enfermedad. Y según lo que dice el Midrash mencionado, podemos explicar muy bien las palabras de otro Midrash, que dice que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe: yo te revelo a ti el motivo de la vaca roja, pero para los demás será un estatuto, una ley sin base lógica o comprensible. Es decir, Akadosh Baruj Hu le quiso decir a Moshe: para ti, que sabes lo que sucederá en el futuro, porque te he revelado que los hijos de Israel pecarán haciendo el becerro de oro, la mitzvah de la vaca roja, un estatuto incomprensible, porque conoce el razonamiento oculto detrás de la imposición de dicha mitzvah. Pero para los demás que no saben que los hijos de Israel van a pecar en el futuro haciendo el becerro de oro, esto es un estatuto que no se puede comprender. Ahora, aquí hay un secreto fuerte. Entonces, hay secreto grande aquí. ¿Cuál es el secreto? Decimos nosotros que qué es lo que se hacía con la parada Adumá. ¿Qué es lo que se hacía con la parada Adumá? ¿Para qué era la parada Adumá? Para purificar Al que tenía contacto con qué? con muertos. Con muertos, con cadáveres, ¿verdad? Esa es cosa grande. Se paraba Adumá para purificar al que tenía contacto con cadáveres. Y ahí nuestra Perashá describe cada uno de los aspectos de cómo se tenía que llevar a cabo dicha purificación. Ahora, ¿cómo es que esto terminó asociado con el becerro de oro? Bueno, podemos decir, bueno, la vaca es la mamá del becerro. Está bien, ¿verdad? Pero hay algo más aquí, más profundo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué es lo que ha sucedido? No va a pasar, ya pasó, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ah? ¿Por qué se relaciona la vaca con la parada Adumá con el becerro de oro? ¿Qué relación tiene? En nuestra perashá hay dos cosas que son, o sea, que el que estudia se da cuenta. Hay dos pecados que tuvieron lugar tiempo atrás y que viene nuestra perashá a ayudar a rectificar. Uno, el pecado del becerro de oro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando recibió la Torá, fuimos llevados a la categoría de ¿qué? De Adán Arishon. Y entonces no había más muerte. Ya no, ¿para qué necesitas parada Adumá si no hay muertos? Y si esto va a purificar de la muerte, si ya no va a haber muertos, ¿de qué importa la muerte? Es como te digo, esto va a ayudarte a ti cuando venga alguna situación de que, ¿cómo se llama? De salud. Dice, no, pero yo no necesito porque yo tengo perfecta salud, o vacuna o algo así. ¿Okay? Y si no va a haber muerte, ¿cómo va a necesitar? Ajá. Los Maimónides explica que son como 6 o 7 esos de la... Bueno, da igual. Dice que las cenizas van a ser eternos. Sí, así es. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Otra prueba, otra raya, que Kadosh Baruj Hu sabía que el pueblo de Israel iba a caer de esa condición. El último nivel de Mashiach. Que a la última va a caer con el Mashiach, que iba a saber que iban a caer.
que iban a recibir la Torah, pero aún así iban a caer. Esa es la situación, todos lo saben. Pero más de eso, que la paraduma viene a rectificar ¿qué? ¿Verdad? Que la muerte, que el ser humano, la muerte que entra y la impurificación que causa la muerte, que ¿quién causó la muerte? El mismo ser humano. El mismo ser humano. Adán Arishon. El mismo ser humano se impurifica, el mismo ser humano que pudo volver otra vez, le dio una segunda oportunidad y volvió a transgredir. Entonces, por eso viene la paraduma, ¿para qué? Para decir, ¿quieres acercarte a mí? Tienes que purificarte. No te quieres purificar, no te puedes acercar a mí. Ahora hay otro concepto en la Perashá que está relacionado con algo muy parecido. No igual, pero sí parecido. El concepto de qué? De la serpiente de cobre que ya lo hablamos. Sí. ¿Qué es lo que viene a rectificar la serpiente de cobre? ¿Ah? Dice Jajamí, Shonará, muy bueno. Pues dice Jajamí de que el pecado, parte del pecado de Adán y Jabá. Acuérdense que en la historia de Bereshit hay tres personajes. Adán, Jabá y la Nahash. Nahash. Y que cuando estos caen, Hashem que le dice a Adán, ahora va a ganar el pan con el sudor de tu frente. La tienes que esforzarte. Te esforzarás. Todos tus días estarás abocado, podríamos traducir, a buscar el sustento. A Jabá que le dice, con tu dolor, ¿verdad? Dolor parirás cuando la tendrás a tus hijos. Y a la serpiente que le dice, Comerás del polvo, ¿verdad? Porque para las tendrás comerás del polvo. ¿Qué? Todo para ti, literalmente dice, todo para ti será alimento. ajá. Ustedes a mí dicen, ¿qué maldición es esta? ¿Qué cosa tan fuerte es esta? Que de todo podrás comer. Dice, ¿por qué? Porque la persona es la maldición más grande que le dio la serpiente. Claro. La persona siempre tiene que sentir que, o debemos buscar siempre la conexión con Hashem. Hashem. Entonces, cuando una persona tiene una situación, un problema, una fugia, ¿a quién recurre? A Hashem. Hashem, ayúdame, Dios mío, a Boreolam, a Kadosh Baruj Hu. Dice, la serpiente ni a eso se le dio la oportunidad. Dice, todo podrás comer para que ni siquiera vengas a mí a pedirme nada. Ya tienes todo. Vete de mi presencia. No te quiero volver a ver nunca más. Entonces eso es lo que causa lo que llamamos el pecado, lo de la Nehoshet, era el recuerdo de que el que hace la Shonará o el que está actuando, el que actúa mal y recibe está haciendo lo mismo que hizo la serpiente. Por eso que Hashem colocó una serpiente de cobre y la colocó aquí en la mitad del campamento para que la gente que alzara la vista. Muy bien. Tenía que alzar la vista para reconocer que lo que estaba haciendo era desconectarse del cielo. Y ahora tiene que volver a conectarse. Dice, no sea como la serpiente. Entonces hay dos animales en la perashá. En la perashá que sigue hay un animal, el cuervo. En la perashá que sigue hay una situación con otro animal, ¿no? Tres animales aparecen en estas dos perashot. Primer animal, la vaca. Segundo animal, la serpiente. De esta perashá. Y en la siguiente perashá hay una burra que va a hablar. Entonces vamos a ir viendo cosas grandes que también tiene que ver con otra situación. Hay una tribu del pueblo de Israel que fue comparado al burro. La tribu de Isahar, la tribu de los estudiosos de la Torá. Sí, aquí es una burra que habla. Pero bueno, ese es otro tema, otra perashá. El asunto es que a veces hay cosas ahí que vemos en la Torá y no relacionamos. Pero el asunto de la paraduma y el asunto de el Nahach Nehoshet son un mismo asunto. El asunto es que hay que rectificar la caída del ser humano, la desconexión que genera pecado. La muerte es el más alto grado de desconexión. Pero hay gente, lo que está diciendo, hay una muerte física, que es lo que viene a rectificar la paraduma. Y hay una muerte espiritual, que es lo que viene a rectificar la serpiente de bronce. La muerte física, hay manera de volver de la muerte física, claro, la resurrección de los muertos, te lleva a meter. Y hay una manera de volver de la muerte espiritual, claro, la Teshuvá, cuando la gente dice, yo me reconozco que yo estoy
desconectado, alejado del Boreolam. ¿Ah? Eso es lo que viene ahora en las 3 semanas de duelo. Ese es Jajamín de la Kabbalah, bueno, Hasidut en realidad, que son las 3 semanas de duelo, el momento en el año en que la persona, ¿verdad?, cae. Hubo la caída del pueblo de Israel con el pecado del becerro de oro y todo esto, pero cuando uno cae, ¿qué queda después que uno cae? Levantarse. Eso se puede levantar. Sacúdase y arrepiéntase. Vamos, y adelante, y retorna al camino de la Teshuvah, retorna al camino de las buenas acciones, y así, pero uno tiene que darse cuenta que ha tocado fondo, que va por el mal camino. Dice un gran rabino de nuestra generación, el Rab Abraham Tversky, uno de los grandes maestros hasídicos vivos hoy en día, que el problema de la generación nuestra, ¿cuál es? Dice la ceguera. Literal. Usted puede preguntar, me gusta que usted le pregunten cosas al chat GPT. ¿Usted sabe cuál es la proporción hoy en día de personas en el mundo que utilizamos anteojos? Lentes, gafas. Sí, altísimo. Y mucha gente no los usa porque no necesita, No, porque no quiere, por estética, o sea, pero por vanidad. por vanidad, por lo que sea, ¿verdad? Por flojera, qué sé yo. Pero cada vez más el ser humano necesita, todos los seres humanos necesitan. Hace 50, 60 años atrás era así. No era así. Que dice, no, lo que pasa es que antes no identificaban las enfermedades, o aquí o acá. No era así. ¿Sabe por qué? Bueno, yo preguntaba, ¿por qué ya todavía no tiene un cielo? Itzhak Avinu. Ah, bueno, eso es una pregunta grande, pero sé que por el Ketor de la idolatría. Pero hay jajamín que a mí me gusta una respuesta que trae un jaján que se llama el Rashal. Un jaján de la Edad Media que él trae unas respuestas literales de la Torah, o sea, respuestas no místicas, sino lógicas, o sea, de la lógica. Él dice que cuando la Torah dice que Itzhak era ciego, era alegórico. Porque no hay peor ciego que el que no puede, que no quiere ver. Él no quiso ver que es saber un rasha. ¿Verdad? No, mi hijo para aquí, mi hijo para allá, mi hijo es bueno, mi hijo aquí, mi hijo es un sadín, mi hijo allá y mi hijo. Y el otro hijo, bueno, sí, él también es bueno, pero el mayor, ese es grande. Pero el otro se ve más grande. No, el mayor. Y la mujer le decía, no, ¿qué vas a saber de eso? Pero también es una cosa que pasa en el Yehudí. Ya otro rabino ya del siglo XX explicó una cosa que leí hace muchos años atrás y que me encantó, el Rav Mark Engel, que fue gran rabino de la comunidad portuguesa de Nueva York, hoy en día ya retirado ya. Él escribía creo que todavía se publica, unos comentarios de la parashá de la semana, yo lo recibí en inglés, y él escribió sobre ese tema una cosa muy, muy linda. Es que el Yehudí, a lo largo de la historia, hoy en día no, pero a lo largo de la historia, siempre fue visto como un personaje débil, físicamente hablando, intelectualmente hablando, en los negocios, en las cuestiones, digamos, de la mente, era el más adelantado, el más, ¿verdad? Hacer negocios, hacer ciencia, cultura, pero en la fuerza física, tanto así que en 2000 años no hubo un ejército judío, solo ahora hay un ejército judío, y mira todo lo que nos hacen. No hubo un ejército del pueblo judío en 2000 años. Desde la época de los romanos hasta el ejército de defensa de Israel, ahora en nuestros días. Y el prototipo del judío, ¿verdad? Como un ser, sí, intelectual, pero no físicamente. Y dice él que eso también lo vio Itzhak Avinu, cuando él vio que Esab era fuerte, esto es por aquí. O sea, que él era imponente en todo lo que hacía. O sea, no solamente en su forma de ser, sino físicamente hablando, en su forma de ser, él se imponía. Nadie no pasaba desapercibido en ningún lugar. Eso también le llamó la atención a él. En cambio, Rivka Imenu, ella vio muchas cosas que había visto en su casa. Porque como ella creció con Labán y con Betuel,
Pero a pesar de todo eso, había muchos hombres muy fuertes, ¿verdad? Que narra la historia judía, ¿no? El caso de Sansón, el caso de Aarón que meció 22.000 personas. Sí, ¿no? Baruch Hashem, ese milagro. El prototipo judío normal no era un hombre. Entonces, esa es la excepción. Esa es la excepción, esa es la excepción. David era un guerrero. Pero David era que dice que era chiquito, David era bajito. era bajito. Pero Pues una cosa de la No, guerra. lo que pasa es que era un guerrero, Ojo. era uno de los guerreros más Seguro, grandes, una pero cosa él, es la guerra, la estrategia. Físicamente, Claro, era bajito. claro, físicamente y todo lo demás se ve como Israel. Sí. Israel. La brutal. Bueno, nos vemos un poco, pero un poquito nada más. Israel es un país mínimo, insignificante en cuanto a su extensión territorial, ¿verdad? Hay cientos de países, literalmente, más grandes que Israel en el mundo. Y hay cientos de países con más historia, con más años, con más recorrido. Por ejemplo, este donde estamos nosotros, de toda América Latina, aquí los países tienen ya 200, 210, 220 años de haberse independizado. Mismo hoy en día Estados Unidos está de cumpleaños, el día de Independence Day, 4 de julio, ¿verdad? Tiene ya 230 años, creo que va a cumplir Estados Unidos. 200, sí, de ser independiente. Israel tiene 76, 77 años. Pero la fuerza y lo que tiene, por eso. Porque no van a... Pero es la estrategia, es bueno, todo de Hashem, pero la inteligencia que Hashem nos ha dado y la fuerza mental e intelectual que Hashem ha dado a Israel, eso lo hace sobresalir. Pero eso es un paréntesis. Bueno, volviendo acá. Entonces, dice que a través de qué, de lo que, de la serpiente también, la gente obtenía expiación. ¿Por qué? Porque reconocía que se había desconectado de Kadosh Baruj. Miraba al cielo, dice Rabbi Nachman Mibreslet, que si una persona quiere humildad y conectarse con Dios, que mira al cielo y reflexione un minuto. Bueno, vamos a leer un poquito más sobre Miriam Aneviá. Vamos a la página 271. Y llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Zim el primer mes. Y cuando el pueblo, y acampó el pueblo en Kadesh, y murió allí. ¿Quién murió allí? Miriam, y fue sepultada. Esta perashá hay dos fallecimientos, ¿verdad? De dos grandes del pueblo. Primero, ¿quién muere? Miriam o Aarón. Primero muere Miriam y después muere Aarón. Venga, perashá. ¿Por qué? Que ya terminó su ciclo. Y ahora viene el pueblo, ya va a entrar ahí a la tierra de Israel, ya lo tenemos ahí, a nada. Entonces tiene que cumplirse lo que dijo Hashem, de que la generación tiene que partir. Pero hay una cosa acá que poca gente se detiene a ver. El decreto de la muerte de esa generación, ¿aplicaba a las mujeres, sí o no? No aplicaba a las mujeres. Ni a las mujeres ni a los niños. Ya, ¿no? Entonces, ¿por qué Miriam muere? Era la grande. No. Ahora, otra pregunta. El de... Ella era la edad también, ¿no? Ya, 120, ella yo creo que ¿Está iba bien? por coronarlo. ¿Cómo? Ella era la mayor de ellos. Está bien, pero... Sí, pero no, el decreto no cubría a las mujeres ni a los niños. Por eso. No, dice, pero... Es, más que eso era por el nivel que tenía ella de Nebuá y lo que ella le daba al pueblo, el agua. O sea, Y la pregunta es, ellos apenas van a empezar los 40 años ahí. No. Ya van por Llegar a ya Perashá está llegando. Jucat, ya pasaron 38 años. Claro, ya estaba. Ya Dios... Ya tenía 120, ya. pero ahí el quid del 23. asunto, no es 26. tanto la edad, sino el proceso de que ellos ya iban a entrar a la tierra. Por eso, exactamente. El pozo Murió, se empieza a hacer murió más, Miriam. 30 días antes. Murió Miriam. ¿Y qué pasó? Y se Se secó el pozo. El agua. Aquí hay una cosa fundamental que va por acá, en el sentido que cada generación necesita líderes que entiendan la realidad de la generación. Viene una persona y
pasó esto en un lugar, no voy a decir nombre. Vino una persona, tenía un Beit Knesset muy bueno, bonito Beit Knesset, muy grande, pero la mayoría de las personas de Beit Knesset eran, no la mayoría, no la mayoría, casi el 99%, la abrumadora mayoría del Beit Knesset eran personas como acá que habían en su momento se habían unido al pueblo de Israel. ¿Ok? Se habían unido. Entonces buscaron aquí ayuda acá, contrataron un rabino y vino el rab a ayudarles en todo lo demás. Ayudarles a enseñar Torah y todo lo demás. ¿Qué pasó? Al tiempo, el rabino renunció. Yo no puedo. Después vino otro rabino y también renunció. Y después vino otro rabino y también renunció. 3 pasaron. Así, ¿qué pasó? Yo hablaba con él y decía, ¿qué sucede con esto? No los entiendo, que yo no los entiendo a ustedes. Sí, son judíos, rezan, Shabbat, todo, pero no entiendo su forma de vida. No entiendo sus problemas, no entiendo sus realidades. ¿A qué voy? Miren esto, que parece trivial, pero es muy trascendente. Baruch Hashem, gracias a Dios, en estas latitudes, en estos lados, en este lado del mundo, por acá, la mayoría de personas, la gran mayoría de personas que son parte de la colectividad judía, del pueblo judío, tienen un nivel de vida de estrato medio o alto. ¿Ok? Entonces, eso hace que haya ciertas realidades. Y cuando hay personas que no están en ese estrato medio o alto, cosas tan insignificantes como, por ejemplo, ¿por qué no llegaste al Minyan? Rabino, porque no tenía para el bus. ¿Cómo así? ¿Tú andas en bus? ¿No tiene carro? ¿Todo el mundo tiene carro? No, no todo el mundo tiene carro. ¿Y qué va a hacer hoy? No, Rab, es que yo voy a ir a visitar a mi mamá, que vive lejos. ¿Y usted dónde vive? ¿Usted no puede vivir cerca del Beit Knesset? Que por aquí los arriendos no me da para vivir por acá. ¿Pero cómo así? Todo judío tiene que vivir por aquí, eso es el barrio de los judíos. Yo no puedo, no tengo cómo. ¿Verdad? Mi trabajo no me alcanza hasta aquí. Acá voy con estas ideas, yo creo que ya, para no entrar en... O sea, cada pueblo, cada conglomerado, necesita líderes que entiendan la realidad de las personas, que se comprometan con la realidad de las personas y que sean sensibles a la realidad de las personas. Si no hay esa sensibilidad, va a ser muy difícil. Esa es una razón también por la cual Moshe Rabbeinu no pudo entrar. Es una nueva generación, con nuevas realidades, con nuevos desafíos. ¿Ok? No es lo mismo, y en el caso particular de este servidor de ustedes, es un zhut, pero no será lo mismo, por ejemplo, aquí el señor que ya es abuelo, el señor que ya es abuelo, este servidor de ustedes que es papá, y los señores. Pero no es lo mismo cómo vivirán el judaísmo nuestros nietos, o cómo lo están viviendo nuestros nietos a lo que nosotros vivimos. Porque la mayoría de ellos no van a entender ni siquiera, por ejemplo, cuando hacemos una referencia a algo que no es judío. Porque ¿qué han visto ellos de algo que no es judío? Nada. Entonces, ¿cómo les puedes hablar tú de algo que no es judío? Es como la escuela que nosotros vivimos, donde el profesor uno tenía que ponerle la mano y le pegaban su tablazo. Vaya que un profesor ahora le pegue así a un pelado. Va preso. Va preso. Entonces, ese cambio generacional y ese cambio de ideología y ese cambio de... Un cambio de paradigma. Sí, usted dice que el pueblo de Israel también, toda la vida y toda la historia tiene que tener menesterosos. No, seguro, eso es 100%. A lo que voy es que, por ejemplo, acá, no quiero entrar en detalles, pero, por ejemplo, acá, en las comunidades que siempre han existido acá, no las nuevas comunidades,
¿qué pasa con las personas que son menesterosos? Viene un empresario y le da trabajo. Ya. Y los diezmos que hay, porque también dicen que para las Por viudas eso. y para el huérfano y todo eso. Aquí la sedacá la mandaban para Israel y para otros lugares porque no había gente necesitada. Ah, tú no tienes trabajo, yo estoy trabajo. Y ya no hay necesitado, no hay que hacer acá. ¿Me hago entender? Baruch Hashem, por supuesto, en latitudes. Y en muchos lugares es así. Que hay fondos necesitados y se ayuda. Hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí alguien me preguntó, es una pregunta interesante, un judío me dijo, Rab, ¿cómo puede ser que aquí ayudan a la ciudad y crearon un instituto de ayuda a los niños que hablábamos y se gastaron, ahí salió en el periódico, se gastaron millones de dólares? Donado todo por la comunidad judía. Para la sala de pabellón de niños quemados. Todo lo Ana Franz. Sí. Justo esa. ¿Cómo puede ser? Y porque en esa comunidad no hay necesitados, como la hay en nuestras comunidades. O sea, el nivel de necesidad es diferente. Entonces tienen otras maneras y dicen, bueno, tenemos esto, vamos a utilizarlo en... ¿Y por qué no utilizan apoyar la Torah? ¿Por qué no utilizan...? Están haciendo preguntas muy interesantes que yo no tengo respuesta. Te recomiendo que vayas y le preguntes al rabino de ellos, no a mí. Porque yo no tengo ese tipo de respuesta. O sea, la respuesta la tienen ustedes, es obvia, pero uno tiene que ser prudente. ¿Ok? Vaya y pregúntale al rabino de ellos, yo no soy rabino allá. ¿Verdad? ¿Por qué La no puedo? pregunta por donde iba también. Sí, pregúntela. No, sí, yo te puedo decir. A mí pregunta por lo que pasa aquí. Oiga, ¿por qué no hay café? Oiga, ¿por qué no? ¿Verdad? Galleta no ¿Por qué hay. las galletas no alcanzaron? A ver, pregunta por lo que hay aquí. Yo no te puedo responder por lo que pasa en la casa de otro, porque Claro. primero que todo sería respetuoso, ¿no? Sí. Pero es que ahí se habla globalmente, ¿no? Se habla globalmente porque uno dice, bueno, el pueblo judío, que somos el pueblo del Eterno, pues uno saca de conclusiones que no hay fallas, ¿no? O sea, en el sentido de que le falta este palbús, que te falta. Pero si miramos la situación aparte también en parte del país, o sea, el modo de adquisición es tremendo. Por eso en ese punto es muy complejo, muy complejo, muy complejo. Pero la Torah nos dice que hay que ayudar, tenemos mitzvah de ayudar, que tenemos la oportunidad de ayudar. Dice, el mismo Rambam lo trae, si en una ciudad que tú vives no hay necesitados, tienes que buscar otros necesitados del país, los más cercanos a ti. Aquí hay gente que necesita, Baruch Hashem, cada uno en su posibilidad tiene la mitzvah y tiene la oportunidad de ayudar. ¿Ok? Pero lo que puse es un ejemplo nada más. ¿Para qué? Para entender lo que pasó con Miriam y con Aarón y con el mismo Moshe Rabbeinu. ¿De qué? De que ahora ellos viven realidades y las situaciones que van a suceder en la tierra de Israel necesitan un liderazgo. Y puse otro ejemplo, el que estábamos hablando hace un instante atrás, de los nietos y de los hijos. ¿Ok? De los nietos, cómo ellos van a entender y cómo van a vivir y cómo cómo están ya viviendo, el judaísmo de ellos es muy diferente al judaísmo de sus padres o de sus abuelos. ¿En qué sentido diferente? Son las mismas fiestas, seguro, son las mismas halajot, seguro. Pero hubo una cosa que hubo que construir, que hubo que olvidar o quitar o desaprender muchas cosas a los que llegaron al Yadut, que los nietos no tuvieron ningún contacto con eso. A lo que voy es que la nueva generación que va a entrar a Mitzrayim, la gran mayoría de ellos, por no decir todos, no recordaban cómo era la esclavitud. No vivieron la esclavitud. No tenían esa tara, ¿ok? De decir, es que nosotros éramos esclavos, que allá en Egipto había cebolla, y en Egipto había esto, y en Mitzrayim había aquí. No había ese imaginario de que allá había otras cosas que ¿Cuántos nacieron en el desierto? seguro, no lo conocían, no lo vivieron, entonces no tenían esa falsa añoranza de algo mejor. Pero ahí hay muchas preguntas, Rafa. Por ejemplo, una de ellas, si esa generación que salió de Misraim y que cayeron en el desierto y no pueden entrar a la tierra de Israel, entonces las nuevas generaciones no llevan la carga del becerro de oro. No llevan la carga de la rebelión que se hizo cuando se iba a entrar por Tienen Israel. sus otros pecados. Tendrán otros pecados. Esa es muy buena pregunta. Ahora viene uno de ellos. Ahora el pecado de ellos, ahora viene Balak. Simri Ben Salud de la nueva generación.
se revela delante de Moshe Rabenu, delante de todos, y como salía con alevosía, con desparpajo, con desprecio, va y delante de todo el mundo. Es una nueva generación, pero que tiene también, arrastra cosas de sus ancestros y pecados de sus ancestros. Ahí está. Y esa nueva generación mueren, 24.000 mueren. Estamos hablando de la nueva generación. Y tiene que venir alguien de la nueva generación que sí conoció Mitzrayim, pero que era muy joven, muy joven, que es Pinhas, que va a ser más adelante Cohen Gadol, cuando muere Eleazar, y lo tiene que ajusticiar. O sea, si analizamos, bueno, es más tema... Viene la solución drástica obligada. Sí, pero si analizamos el tema de Perashá, de las que sigue, Perashá Balak, Perashá Pinhas, hay una cosa, sí, seguro, hay un rigor, pero que analicemos, son ahora los personajes o los protagonistas son de la siguiente generación. Los que hacen la transgresión es la nueva generación. Y el que viene a traer la solución es de la nueva generación. ¿Se entiende? Hay lo que se llama un recambio generacional. Hay un pecado, no es Moshe, no es Aarón, bueno, Aarón es fallecido, no es Eleazar, es Pinhas. Los príncipes que van y le pelean a Moshe y dicen, sí, este nos asesinó a nuestros hermanos, sí, acuérdense que es una rebelión, este es un asesino y todo lo demás, lo le dicen matar a Pinhas y lo quieren matar, son los príncipes de la nueva generación. Pero si viene la reencarnación, Otro tipo de esas liderazgo. personas que vienen ¿Cómo? reencarnadas Otro tipo atrás. de liderazgo se necesitaba. Entonces, esas personas que vienen con la nueva reencarnación, ¿por qué tienen que cargar pecado? Ah, pues son la generación no va a son de encarnación. Porque, por ejemplo, Pinhas, Cora era reencarnación que venía de Caín. Ah, pero está hablando de Gilgulín. Entonces, por ejemplo, si este cometió el pecado y este no es una nueva reencarnación, ¿por qué tiene que cargar el pecado? Porque tiene que rectificar. El proceso es que Porque se viene a rectificar. Pero es que el que muere ya rectifica, ¿verdad? Porque es que la paga del pecado de la muerte. usted está leyendo mucho al Rambam. Eso es lo que está pasando. Pero una parte. Por eso. Una parte, porque el alma, la parte del alma que cumplió, ya la guarda Hashem. Hay otra que va Se divide un pedazo de retazo de retazo, y hay otro que es el que va. El que dice, el que gana su espíritu no vuelve. El que ganó su espíritu no vuelve. Pues eso, es que Pero ahí... ¿cómo puede rectificar si no viene a corregir precisamente la falla? Seguro, la misma manera, pero que ahí cometió? es que hay donde está... No habría rectificación. Hay una cosa muy sencilla, mire. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Los que estamos vivos en esto, estamos rectificando. Baruch Hashem, pero, o sea, ahí Nosotros es la, estamos rectificando. seguro, ahí es la ruptura entre el Rambam y la tradición cabalística. El Rambam dice que no. Ajá. Aquí y ahora y listo. No, mira, hay Gilgulín, hay esto. O sea, ahí hay una manera, pero de lado o lado, yo digo lo que dice uno de mis maestros, Arrab Reuben Levko, Palabra Shalom, que ya falleció, que enseñaba para Shoshawa en el Yeshiva. Hay que hacer el esfuerzo ahora. Porque uno no puede contar con que, ay, ¿sabes qué? Que me haya una plata en 20 años, me la voy a gastar ahora. Ah, sí. ¿Sabes qué? Como en 20 años me van a entregar una plata, ahora voy a ir a gastarme lo que no tengo. No puedes. De esa misma manera, Rabotai, Baruch Hashem, si es como tenemos aquí y ahora, si es que hay otra oportunidad, seguramente Baruch Hashem. Pero si no la hay, Baruch Hashem, hicimos el esfuerzo aquí y ahora. Hicimos el trabajo, nos entregamos, nos dispusimos. Como dice el Pirkei Avot, no tienes derecho, el trabajo nunca acaba, estoy parafraseando, pero no puedes desentenderte y decir, no, ya, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer nosotros el mejor esfuerzo ahora. Ya, no mañana. No puedes decir, no, mañana haré teshuvá. ¿Te acuerdas que lo dijeron los discípulos de Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Que él dijo, haz teshuvá el día de tu muerte, ¿verdad? Y dijeron los discípulos, bueno, Han, pero qué bueno que eso. Pero eso es como decía la gente que vaya a hacer lo que quiera, ¿no? Porque nosotros hemos estado toda la vida aquí a tu lado estudiando y guardando y todo lo demás. Y tú vienes y dices que hagan teshuvá el día antes de la muerte. ¿Y qué yo le digo? ¿Quién sabe cuándo es el día de tu muerte? ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? ¿Tú sabes cuándo va? Nadie sabe nada. A lo que voy es que eso, tenemos ahora esta oportunidad. Esta. Yo solo cuento con esta. Yo no sé. O sea, decir, no, es que en la siguiente vida voy a nacer en Israel, en la casa del rabino tal. No, a ver. Larisa, ¿quién eres tú o qué? No, yo solo sé que tengo ahora esta oportunidad, estas herramientas que Boreolam me dio aquí, en el lugar donde me colocó aquí.
Y eso es lo que nos tiene que nosotros, de alguna manera, quitar el sueño. ¿Cómo hago yo aquí y ahora con lo que tengo aquí y ahora? Porque ni siquiera recordamos que vinimos Sí, viviendo. nadie. O sea, ¿cuál es el debe que estamos arrastrando, que estamos arrastrando en las vidas anteriores? O sea, Disculpe, hay una cosa que dice, los seres humanos no tenemos recordatorio de las vidas pasadas. Los únicos seres que tienen recuerdo de las vidas pasadas son los animales. los gilgulitos, lo que le Ah, llaman, pues sufren. Sí, entonces la pregunta es, una persona antes de fallecer, todos los personajes del Techubá, si el Eterno perdón está limpio, ¿por qué tiene que volver otra vez a la Porque hay buenos días. Buenos días. Hay cierto tipo de transgresiones que ni la Teshuvá corrige, La muerte, ¿no? ni la muerte corrige. Ni la muerte corrige. ¿Ok? Cierto tipo de transgresiones que ni que la muerte corrige. Entonces esa persona come solo. ¿Perdón? Entonces esa persona come alcanza la persona abajo. Vivo volviendo ya no lo subo. Pero si por eso volvemos otra vez, ¿verdad? Una persona hizo Techubá, vamos a poner tratando que aquí no perdonó y todo lo que pasó. Ok. Esa alma, ¿dónde va? A lo más abajo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tiene que volver a ratificar si ya ratificó? Depende, no. Esa alma, por eso digo, mucho random. Depende. A quién le pregunten. Pero, Yo sé que hay 7 cielos y esa dónde va. no, esa alma va a un lugar que se llama Gan Eden o puede ir al Geinom. ¿Ok? Hay un lugar donde hay un juicio, hay un lugar después de este mundo, un mundo superior que se llama el Beidín Shelmala, el Beidín celestial. Y ahí le dictamina dónde tiene que ir. ¿Ok? Algunas son mandadas al Geinom, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es la parte triste del tango. El Geinom puede llamar purgatorio, puede llamar un lugar de... Pero ¿qué pasa? Que esta Olam, este mundo donde estamos aquí nosotros, es peor que el Geinom. ¿Ok? Lo que el Geinom no puede corregir, lo mandan de vuelta acá. Entonces, hay pecados como por ejemplo, o sea, muchos pecados, por ejemplo, personas que hacen daño, personas que, daños de verdad, o sea, cosas muy que ni quiero nombrar. Larisa le explica en el Shara Gigulim. Personas que hacen mucho daño, que tienen que volver aquí, por ejemplo, mudas, ciegas, o sin la capacidad de ver ni hablar, vivir una vida como un vegetal. Lo aleno, lo aleje Marminam. ¿Qué hizo esa alma ahí? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, yo siempre le pongo el ejemplo a la persona. Yo siempre le pongo el ejemplo a la persona de... Porque es que el alma también pasa eso. Sí, Hace Techubá, va al mundo de las almas, por decirlo, y la parte que hizo corrección, Hashem la guarda, pero la otra la vuelve y la... tiene que... Sí. Tiene pedazo de... Todos nosotros somos pedazos de almas. Dice que se va llenando, ¿Y cómo hace uno la corrección? Con lo que uno la embarró. Se le da la Sí, oportunidad. Hashem le da la oportunidad a uno con lo mismo. Pero el Rahman no piensa así. No, Entonces, no piensa así. por eso digo, son maneras de... Rahman y muchos otros Ramín, siempre tenemos el Rahman, pero muchos Ramín no piensan así. A lo que voy es que, por ejemplo, una cosa que siempre me queda a mí de este tipo de cosas. Dios no lo permita, Barminan, lo haré, no alejem, mamás, situaciones, a mí me tocó una vez, por ejemplo, lastimosamente, situaciones de mamás que nace el bebé y vive 1 hora, 2 horas, una semana y del mundo. Entonces, ir allá o acompañar a la familia en un momento, un trauma de esta naturaleza, a una madre, a un padre, que le va a decir, mira, lo que pasa es que tu hijo es un Gilgul. Y tú, y seguramente ahí había un alma que vino y rectificó 15 minutos, 1 hora, 1 semana y se fue. Él es una alma elevada. O sea, dígame, ¿eso es humano? Por eso, aquí lo estamos estudiando en la comodidad, tomando el café, comiendo aquí, acá, todos aquí, así. Pero cuando hay la situación, la realidad, te confronta de que una madre desconsolada porque su criatura La perdió. o No la pudo traer a la... Barminan, lo aleno, vivió horas o no pudo llegar a este mundo, todo lo demás.
¿qué le podemos decir? No hay que consolarse, mira, son cosas que, de Hashem. O sea, hay muchas palabras, buscar ayuda con psicología, son cosas que nosotros no entendemos, pero tienes que saber que tu hijo o tu hija, su alma está en un lugar muchísimo mejor que este. Y que Dios le dio la oportunidad de ¿qué? De elevarse. Porque, por ejemplo, si uno analiza en el periodo menstrual de la mujer, digamos, no hubo vida, no, eso que venía a dar vida no dio vida y de todas maneras la mujer cuando está con su periodo, digamos que inconscientemente ella lo que hace es un duelo, por eso hormonalmente y psicológicamente tiene unos cambios y unas alteraciones. Pero realmente lo que está desfogando es Sí, pero ella no sintió que había vida. Exactamente. Pero yo, o sea, lo que digo es para comprender exactamente, o sea, ahí fíjese, no hay vida, ¿cierto? No, o sea, sí hay vida, pero ella no tuvo una unión sentimental, por amor así decirlo. Sé que suena muy frío esto, pero no tuvo esa unión, cosa que sí, cuando ya la criatura viene, y inclusive pasan días, semanas, que comparte su vida. O sea, mira, no sé, para mí, no hay algo más triste que la muerte de una criatura pequeña, un niño. Claro. O sea, y acompañar a la familia y estar con ellos y es algo sumamente descorazonador. O sea, todas las muertes son dolorosas, todos los padecimientos duelen a los seres queridos y a todos. Pero de una criatura. Bueno, pero ¿por qué hablamos de eso? No sabemos cosas aquí de la parasha. Claro, ¿por qué una vaca roja? ¿Y por qué no otro animal? Ese es uno de los misterios, ¿verdad? La Pará Adumá. Ahora, vinieron a Jamí trajeron explicaciones de la Kabbalah, el término Pará, la letra Pei, la Resh, la Ain, que significa el valor numérico, y la palabra Adumá, que tiene que ver con Adam, con la tierra, y que tiene que ver con el rojo, que es el nivel del rigor, de la Geburá, porque exactamente esta mitzvah viene del lado de qué, viene del lado del din, y tiene que mezclarse con qué, con el agua, que significa qué, Gesed. Entonces la unión del Gesed con la bondad para poder equilibrar, porque en el mundo tiene que haber un equilibrio, aquí en Malhut tiene que haber equilibrio, no puede ser todo Din, no puede ser todo Gesed. Entonces la Pará Adumá tiene que ver con equilibrar, armonizar este mundo. Es una idea que vi este año. Bueno, pero vamos aquí al hacer el show para terminar, porque Aquí hay una pregunta que si Rambam crea en la reencarnación. es una buena pregunta. La respuesta sencilla no. Okay. No, la respuesta... Ahora, la reencarnación de los muertos y le cuesta creer en esa. Por eso, la respuesta digo sencilla, pero hay. Sí, es que hay varios Rambam dentro del Rambam. ¿Qué quiere decir? En diferentes periodos de su vida, él escribió cosas. ¿Ok? Es que cuando la gente me dice, por eso, el Shulchan Aruch dice, cuando yo te digo, para expliquemos, lo voy a querer explicar de otra manera. Cuando nosotros decimos el Shulchan Aruch, que es el código de ley del día, dice, y el Bet Yosef dice, son el mismo autor, el Rab Yosef Karo. ¿Qué sucede? Que el Shulchan Aruch fue un libro que él escribió para la gente del día a día, para que la gente supiera cuál es la ley. El Bet Yosef es su gran libro, que él escribió para los sabios, pero la gente no estudia el Bet Yosef. Pero el Bet Yosef, ¿por qué? Porque cada concepto que trae el Shulchan Aruch lo profundiza en el Bet Yosef. Entonces lo mismo en el Rambam, en el Moreh Nebuchim. ¿Dónde está usted? Su mamá lo está buscando. Ya te encontró, ok. Baruch Hashem. En el Moreh Nebuchim, el Rambam desarrolla otras ideas que en el Mishneh Torah no están presentes. Ahí, pues digo, depende cómo lo entendamos, porque son temas que hay que sentarse y verlos con profundidad. ¿Okay? Con profundidad. Como el Shlomo, el rey del lomo. En diferentes cogeles, diferente edad. Claro, diferentes situaciones, diferentes realidades, diferentes estudios. Entonces, depende. O sea, un autor, y en la Torah misma, y los sabios mismos, no puede decir, no es lo mismo lo que escribió el Rab a los 40 o a los 30 que lo que escribió a los 60. De acuerdo a la necesidad de la generación y desarrollando los
seguro. Pero también lo vimos nosotros este tema sí, de madurez estudio, en nuestros días con el rab Obadiah Obadiah escribió unas cosas, digamos, en la época de los 80, y en los 2000 escribió y dijo, yo había escrito tal cosa, pero revisé bien y me di cuenta que no era por ahí. Ay, el rabino cambió de opinión. Sí, porque es que la ley judía no es una cosa estática y todo lo demás. Mismo el Rabbi Jalillo Pérez, estudia mucha gente, Shelita, un gaón, él escribió libros en la década de los 80, 85, y ahora está sacando libros todavía acaba de sacar una nueva edición de su libro, que se llama, de uno de sus libros que se llama, su comentario Shulchan Aruch, que se llama Aole Shem, donde él dice, en la primera edición yo escribí que era A, pero con el tiempo, después de haber encontrado otros manuscritos, haber ido y averiguado y revisado, me doy cuenta que no era como A, sino era como B. ¿Ok? Pero eso también habla de ¿qué? Habla de honestidad intelectual. Madurez. Uno dice, no, mira, yo no tengo toda la respuesta. Si yo tuviera toda la respuesta, no se trataría. Yo a lo que tenía en ese momento, lo que conocía en ese momento, la capacidad y las herramientas que tenía en ese momento, era así, pero me doy cuenta que, como que dice, volteando la moneda, o sea, en la segunda, se come la alajá como Hillel, como Shammai. Dice, no, la alajá es como Hillel. ¿Por qué como Hillel? Porque Hillel es Gesed, es amor y todo lo demás. ¿Y por qué no es como Shammai? Porque Shammai, ¿y cuándo va a ser como Shammai? Cuando llegue el Mashiach va a ser como Shammai. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el mundo llegue al nivel que tiene que llegar, va a ser como Shammai, va a ser con rigor. ¿Okay? Va a ser con rigor. Y el nivel de su sabiduría también. Claro, va a aumentar sobre el mundo. Y eso es una respuesta de que las almas evolucionan. Sí, todos estamos creciendo. Todo. Entonces, volviendo aquí a Miriam, dice la Gemara en Masejet Gitín 9a, dice, aclara que la fuente del agua que había acompañado al pueblo de Israel durante los 40 años que demoró en el desierto fue por el mérito de Miriam, y cuando ella murió desapareció la fuente. Rabbenu, o sea, el Sela Shimshon, escribió un concepto maravilloso al respecto de la desaparición de la fuente. A partir de las palabras de nuestros sabios de bendita memoria, así como los Midrashim, aprendemos que la fuente de Miriam había comenzado a desaparecer cuando Miriam aún estaba con vida. 30 días antes de que ella falleciera, la fuente había comenzado a disminuir su flujo de agua y a secarse. Esto sucedió de la misma forma como 30 días antes del fallecimiento de una persona, el alma empieza a desprenderse y desvanecerse. Se va elevando, va saliendo del cuerpo. Jajamín 30 días, 60 días antes, Hachel les revela que se va de este revela mundo. para que puedan. Betas. En la muerte de Moshe y en la muerte de Aarón, ¿por qué en la muerte de Moshe solamente lloraron los hombres? Y con la muerte de Aarón solamente llegaron las mujeres y los niños. Porque Aarón era más querido por la gente. ¿Ok? Era más cercano a la gente, había más cariño hacia él. Y porque yo le decía, creo que le dijo ahora que decía, cuando dos estaban en consciente decía, se arrimaban y le decían, vea, este quiere hacer la paz con vos. Y después iban del otro y le decían, mira, este quiere la paz con vos. Dar que shalom sin Sin hablar con las personas, ¿no? Entonces, se dice que era que buscaba la paz, pero ahí hay una pregunta, ¿verdad? Si él va y le dice a una persona, mira, este quiere la paz contigo, pero resulta que la persona no ha hablado, ¿no está mintiendo? Se puede mentir Para hacer ese... Un bien mayor. para traer shalom entre las personas, para traer armonía. Mentira pequeña, ¿no? La cosa para preservar el shalom, dar que shalom. Entonces, Rabotai, la fuente había comenzado a disminuir su flujo de agua y a sacarse. Esto sucedió de la misma forma como 30 días antes del fallecimiento una persona empieza a desprenderse y desvanecerse. ¿Ok? De acuerdo con lo dicho, se puede objetar que si es así, que 30 días antes del fallecimiento de Miriam la fuente se fue reduciendo, entonces las nubes de gloria que protegían al pueblo de Israel por el mérito de Aarón a Cohen y el man que bajaba del cielo por el mérito de Moshe Rabenu debían haber comenzado a disminuirse 30 días antes del fallecimiento de Aarón a Cohen y de Moshe Rabenu respectivamente. A esto se puede responder que dicha conducta no podía suceder por la nube de gloria que existía en el mérito de Aarón, ya que dijeron nuestros sabios de memoria en Yalkut Remen 7:64, que si los Israel lo hubieran comprendido por medio
del desaparecimiento gradual de las nubes de gloria, que si Aarón subía al monte Or, ahí moriría, no habrían dejado que subiera, sino que habrían rogado misericordia del cielo, y él no habría muerto nunca. Por ello su fallecimiento debe ser discreto, para así, fuera las nubes de gloria, deberían permanecer intactas hasta después de que Aarón muriera, de modo que los hijos de Israel no se percataran de que se acercaba la muerte de él. O sea, la gente no quería que Aarón se muriera, sentían un amor entrañable por Aarón. Es como el abuelito. Nadie quiere, lo aman, pero un amor fuera de este mundo. Como Moshe, bueno, si Hashem decidió, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque Nos salvamos de fuerte. Moshe es el deal. Nadie quiere la ley. Pero tiene que haber ley, si no, ¿en qué mundo vamos a vivir? ¿Ah? Nadie quiere la DIAN, pero tiene que haberla, porque nadie quiere los impuestos, pero ¿cómo hacemos? ¿Ah? Aarón era el jefe, la bondad, todo el mundo, ay, sí, Aarón, Aaroncito, ¿no? Y Moshe, sí, era bueno, era sadik, pero sadik, sí. Y la muerte de Moshe debía ser como la de Aarón, pues ambos recibieron la misma sentencia de muerte porque pecaron con el tema de ¿qué? Perashá Shavua. Ese es el gran tema de la Perashá. A mi modo de ver, mucha gente se queda con el tema de la... Bueno, de modo de ver de mi maestro Rav Reuber Lepto para Shalom, toda la clase de Perashá Shavua. Impresionante. El gran tema de Perashá Jukad es la roca, Meribá. Decía él, ¿por qué? Porque, bueno, como es así, un líder se nos va y como si nada. O sea, nos guía, nos trae, nos lleva y sí, te vaya bien. Pues ambos recibieron la misma sentencia de muerte porque pecaron con el tema de las aguas de la discordia, que golpearon a la roca para que surtiera el agua en lugar de hablarle y así santificar el nombre de Hashem delante del pueblo. ¿Solamente por qué? Por golpear y no hablar. ¿Se entiende eso? No se entiende. Eso es más enigmático que la paraduma. Así que por golpear y no hablar. Por eso. Pero es que ese era el mandato divino. Seguro. Pero, Sí, es así porque ese era el mandato divino. Y para no reconocer a Moshe Rabbeinu, pero al final será el agua. por eso lo tocó el agua. Pues hay explicación conocida por todos, creo, por la gran mayoría seguro, que dice que ¿qué? Que con los sadikim, Hashem es más riguroso con las personas. Ajá. Pero lo otro también es rap, que sabemos que en el mundo físico, en el plano físico, Hashem tenía que darle una explicación, pero si nosotros vemos qué hubiera pasado si Moshe entra a la tierra y qué hubiera pasado con esta generación, Sí, la Geulá. en la Geulá, ¿qué pasaría? Muy bueno. Mi maestro decía una cosa que él nos enseñaba una cosa de Parashá que uno no veía. Dice, está ahí en el texto, dice, el problema fue que Moshe Rabbeinu se indignó con la gente por algo que tenían razón. Dice, de todas las cosas, esta vez ellos sí tenían razón. Por eso Hashem lo castigó. Porque le dijo, no te indignes, esta vez tienen razón. Están pidiendo bien. Pidieron agua porque tienen sed, se murió, tienen sed en el desierto. Las otras veces que pidieron que no tenían razón y por eso te di la razón a ti, pero esta vez ellos tienen razón. Porque, dígame usted. Y él los culpó, ¿no? Exactamente, porque usted es rebelde. No tienes que regañar. Tienen razón, tienen sed. La sed desespera, la sed es abrazadora. Eso decía Reuben Lepto. En su libro, tiene un libro que se llama Pirush Pashut, explicación sencilla a la Torah. Ese libro no lo tengo, o quién me lo puede conseguir. Fueron muchos libros, muy bueno. Ahora que fui a Israel no lo pregunté, pero no importa. Entonces, que golpearon la roca para que soltiera agua en lugar de hablarle y certificar el nombre de Hashem delante del pueblo. Por eso el mar no dejó caer del cielo y las nubes de gloria desaparecieron 30 días antes que Moshe Rabbeinu y Aarón el Cohen fallecieran,
contrario a la forma en que había sucedido con la fuente de agua, que había desaparecido 30 días antes del fallecimiento de Miriam. Esa es la diferencia. Ahora, es el fallecimiento de estos tres tzadikim nos marca que el inicio de un nuevo ciclo, una nueva era, como ya hemos dicho, pero también nos marca que Hay otro nivel de Torah también. hay otra manera, otros liderazgos, otra forma de entender la espiritualidad y otras. Y no es lo mismo, y no era lo mismo. Las tablas que nos dio Hachén y que él mismo preparó, a las que le tocó a preparar a Moshe, ese es otro nivel ya más bajo, y recibir el dictado de Hachén. Y no era lo mismo la Torah impartida por Moshe que por Yehoshua. Sí, los bajaba. nuevos líderes. Por supuesto, siempre las generaciones van descendiendo. Las generaciones van descendiendo en Kedushá. Pero bueno, Hashem permite que aquí hay una explicación de lo de la parada humana que quiera, muy buena, Sí. les recomiendo, pero no hay ahora tiempo. Pero, ¿y por qué la vaca roja y esto? El Efía Sov, según el Sov, el Sot, lo místico. Bueno. Cada generación y cada uno en cada momento de su vida requiere cierto tipo de liderazgo y cierto tipo de alicientes y de guías, cierto tipo de guías en el momento que tú te encuentres. También como pueblo, el momento que se encuentre es eso. El desafío de los líderes es no ser menor a la realidad de las personas, de lo que demandan las personas espiritualmente hablando. ¿Okay? Porque hay veces que la gente quiere que las personas se queden, el buen líder siempre va a querer que la gente avance, siempre, en todo. El líder no tan bueno quiere que la gente se quede ahí, que atajarla, manejarla, no. Hay que avanzar espiritualmente y Baruch Hashem. Lo mismo, no quiere decir que Moshe no quería que la gente avanzara, Moshe quería que todos avanzaran y que siguieran. Pero también, Moshe, Miriam, pero también hay que entender que ahora es una generación que tiene que hacer algo que la generación anterior quizás no estaba, y es ir a la guerra, guerrear y conquistar. ¿Okay? A ellos se les fue dar la mitzvah de guerrear, Tenían que entrar. tienen que conquistar. Conquistar. Entonces cada generación tiene desafíos diferentes. Esta generación que nosotros vivimos ahora, ya, tiene un desafío diferente que la generación anterior. ¿Qué estos desafíos vienen ahora? Estamos viendo en el mundo, por ejemplo, cómo fue escrito antes de la llegada del Mashiach, como el aumento del antisemitismo, del odio al judío nuevamente, la persecución, el señalamiento, el demonizar, si se me permite la expresión, todo lo que tenga que ver con el judaísmo, con Israel, ¿verdad? Todo eso es antes de la llegada del Mashiach. Entonces es el desafío de que, cómo ser judío, y en un país, por ejemplo, como este, donde no había o no se sentía, y ahora sentir cosas o comentarios y todo el tiempo de políticos y de líderes hablando en contra de Israel, era algo que nunca habíamos escuchado acá. Pero todo eso nos habla de qué, de que estamos cerca de la Geulá, cerca de la redención, cerca de la llegada del Mashiach Tzidkenu y de Zrat Hashem, que tengamos el mérito de verlo ya inmediatamente, para traer paz, para traer armonía y traer unión a toda la humanidad. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Baruch Adonai Leolam. Amén. Hazakim Beruchim. Shabbat Shalom. Ya, es una